la mitad del programa. Esta es la segunda vez que el invitado va a estar todo el programa porque sus conocimientos y la amplitud de sus saberes así lo amerita. Nuestro invitado hoy es el doctor Oscar Abudaraini, que es médico, psicoanalista, cineasta, investigador y experto en política internacional y geopolítica. ¿Cómo te va, Oscar, tanto tiempo? Después de tantos títulos me parece que me voy, me asusté y me voy. No, de acá no te vas, de acá quedas combinado hasta el final del programa. Mira, primero los felicito por este lugar, me parece hermoso. Claro, no dijimos también qué lugar, estamos en Radio Arroba, nos podés encontrar en radioarroba.com, allá podés escucharnos directamente por internet. Y nuestro mail personal del programa es silogismocontrafáctico@gmail.com. Podés encontrarnos de la misma manera, Silogismo Contrafáctico en Facebook. ¿Y cómo hacemos para mandar este programa a la gente que no lo pudo escuchar hoy? Y lo subimos, después lo vamos a subir y pueden vos sabés que, encontrar el programa. Acá lo está filmando el señor, lo va a vos subir. sabés que yo dirijo una revista en internet, que vos tenés conocimiento, te he publicado varias cosas, www.redaccionpopular.com. Hay una sección programas y entrevistas radiales, están los 5 programas anteriores. Buenísimo. Y después de el lapso que demora la suba a YouTube, va a estar este programa. Calculo que el día lunes o martes ya va a estar. Qué nivel. Perfecto, bueno, decíamos, se cumple un año de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la República Argentina. ¿Y cuál sería el balance que tendríamos para hacer? Yo no sé por qué arrancar, porque tenemos al entrevistado que es, no sé si preguntarle como hombre de la política, como psicoanalista o como cineasta, porque realmente parece una película de terror freudiana. Para mí ese sería el título para arrancar. Este hijo mío es hijo de una psicóloga. Hablaba de Freud cuando era un niño, pero repetía el caso Dora, que le escuchaba a la madre estudiar. En fin, primer año del gobierno de Mauricio Macri, ¿cuál sería el balance? O sea, ¿quién quiere arrancar? ¿Vos querés arrancar? Bueno, no tengo ningún problema en decirlo, es un balance dispar. Si vos lo mirás desde el punto de vista de los sectores altos, es un año de gran alegría porque se han llevado la guita en pala y han logrado que los sectores populares y medios pobres pierdan varios puntos de su participación en el ingreso nacional. Ahora, si vos lo mirás... Un segundo. Recordemos alguna medida económica concreta que llegó a eso. Quita de retenciones, ahí no tuvieron mucho, no esperaron mucho. Quita de impuestos a las mineras, que sorprendió a todos porque nadie lo esperaba. Y paritarias por debajo de la inflación, que decían que iba a ser del 20%. ¿Se acuerdan de Brad Guy a principio de año diciendo que la inflación va a ser del 20 y pico % como mucho? Pero no dijo en qué la año. duplicó, se olvidó de multiplicar por 2. No dijo en qué año. En realidad yo como trabajador beneficiario de la paritaria puedo decir que nos pusimos contentos cuando en la Universidad de Buenos Aires se firmó una paritaria de 35 puntos. Pero nadie se imaginaba que la inflación anual superase el 42-43%. Entonces, desde la mirada de los sectores más altos, es de una la renta de gran más alegría. concentrada, es más que un 8, que es la nota que se puso Macri a sí mismo, un 10 o un 20. Claro, también lo dijo Aníbal Fernández, es un 8 sobre 10 o sobre 100. La nota que se ponía Macri según Aníbal Fernández. Desde el punto de vista de los sectores populares, yo me refiero a un solo punto. Disminuyó el consumo de carne en la Argentina y disminuyó el consumo de leche. Esto es, que en las mesas de los sectores populares se consume menos carne, o sea, menos proteína y más hidrato de carbono, porque tampoco hay hambre. O sea, hay una situación delicada, pero la gente o come menos calidad en su mesa o va a comer a un comedor. No hay gente muriendo de hambre en la calle. Y disminuyó el consumo de leche. Estás creando una infancia sin acceso al consumo fundamental de la infancia. Ese es un número objetivo. INDEC, no INDEC, la pesada herencia, claro, como lo quieran llamar, es un saldo muy claro del gobierno de Macri. Ya que hablas de la pesada herencia, desde ahí quiero hacer yo mi aporte, es que si vamos a jugar por un segundo a ser macristas. Yo digo, bueno, a mí no me sale. Recibimos un país que tenía poco crecimiento o nulo, básicamente era un crecimiento estancado, desendeudado sí, con déficit fiscal, 4% más o menos,
y una inflación del 20%. Ahora, pasados un año, todas esas variables empeoraron. La inflación se duplicó, el déficit fiscal aumentó, mucho menor, aumentó el desempleo, el endeudamiento es brutal. Se estima que cerca de 90.000 millones de dólares en un año. No tiene precedente semejante nivel de endeudamiento en tan poco tiempo. Y con menor actividad económica, todo eso para menor actividad económica. Todo eso con una recesión de aproximadamente el 2%, que según los funcionarios del gobierno, nadie tiene dudas que el año que viene vamos a crecer. Nadie no sé dónde, porque realmente no hay condiciones objetivas que indiquen que el crecimiento el año que viene va a existir. Y si hay algún efecto rebote sobre el crecimiento, Pero bajaron las exportaciones a pesar de los beneficios. Bueno, eso tiene su lógica porque las exportaciones bajaron porque en el mundo no se compra, hay recesión también en el resto del mundo. Pero lo que pone un severo interrogante más que un signo de afirmación sobre que no va a haber crecimiento es el hecho de que esté pautado un fuerte tarifazo en todos los servicios fundamentales y eso desestructura toda actividad económica. Si vos tenés una actividad industrial y te va a aumentar 200% la electricidad y otro tanto el gas, tus costos se van a ir al demonio y tus compradores van a ser absolutamente inexistentes. Bueno, parece que el único costo que les interesa bajar es el costo salarial, del que tanto habla el presidente, además de la alta litigiosidad que tenemos en el país. En la media lengua del presidente. Yo quisiera darle paso a nuestro entrevistado pidiéndole que haga un balance de la política internacional del gobierno de Macri. No te metas todavía como psicoanalista sobre cómo habla Macri. Y particularmente me gustaría el rol o la labor de la canciller Susana Malcorra. Vos sabés que es el único presidente o el primer presidente que se psicoanaliza desde hace 20 años. Yo sabía que ibas a decir eso, pero no quiero que lo digas ahora. Dejémosle un bloque para eso. Hablar de la política internacional. Vamos a hablar de la política internacional y de los trazos de posible geopolítica en juego. Porque nosotros podemos tener gobiernos progresistas o de izquierda que en la geopolítica sean claudicantes o tibios. Podemos tener gobiernos de derecha, fascistas en lo interior, que tengan políticas nacionales en lo internacional. Veamos las políticas internacionales, las básicas que nosotros tenemos. Nuestro país, la República Argentina, geopolíticamente hablando, no es un país del primer mundo, tampoco del segundo, es un país del tercer mundo o en vías de desarrollo. Entonces, nuestras políticas, nuestras grandes políticas, esté el gobierno que esté, sufren esa impronta. Somos un país subordinado, dependiente. En lo que hace a la cuestión Malvinas, que es el 35% de nuestro territorio, si tomamos Malvinas, islas del Atlántico Sur y proyección a la Antártida, es la tercera parte de nuestro territorio. Frente a una política anterior de pelea, aunque sea declamatoria, la actual Cancillería, o sea, el actual gobierno, baja enormemente los decibeles y ustedes recordarán el lío que tuvimos y los malos entendidos cuando en la ONU el jefe de Estado dijo que había hablado con la máxima autoridad británica de que se iban a iniciar negociaciones. No sé si recuerdan el escandalete que se armó. El británico, ¿what? Who is this? Ahora, cuando el jefe de Estado argentino regresa acá, dice, es el jefe de Estado, hablé con las autoridades británicas y me dijeron que vamos a iniciar conversaciones bilaterales. Es el jefe de Estado. Al segundo, el representante del otro Estado dice, bajo ningún concepto, de ninguna manera, intercambiamos una sola palabra respecto de conversaciones bilaterales. Este fue un toque de política exterior jugado. ¿Qué crees que pasó? O sea, ¿por qué Macri sale a decir, sí, hablé con Cameron y llegamos a un acuerdo y después Cameron sale y dice, no, la verdad que no conversamos nada?
¿Cómo se arriesga cuando vos decís que Cameron le soltó la mano? ¿Hubo sí una conversación o se mandó solo? Es un globero. No lo sé, te lo juro que no lo sé, porque no estamos hablando de mandarse solo en una pequeñez. No. Estamos hablando de la primera presencia en el más alto sitial del mundo internacional, la ONU, donde nuestro jefe de Estado dice algo que inmediatamente es desmentido por la potencia extranjera. Este es un toque. Yo soy psicoanalista en serio, te lo juro, no tengo un solo elemento para pensar por qué hizo eso. Te hago una pequeña interrupción. Vos dijiste que sos psicoanalista en serio. ¿Hay psicoanalistas en joda? Sí, porque uno podría lanzarse a hacer consideraciones psicológicas en el aire. Desde la opinionología. Hay médicos que andan lanzando diagnósticos psiquiátricos En el aire. en televisión. Síndrome de Ubris, como dijera el doctor Nelson Es Castro, que uno de los creo que tantos nunca ejerció la medicina, además. Bueno, entonces yo no tengo ningún elemento para pensar por qué hizo eso. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, después seguimos hablando de Ok. Malvinas y las cuestiones internacionales que atañen a nuestro país. Macri saliendo a decir, sí, bueno, hablé con Cameron, tenemos todo cerrado para un diálogo bilateral por Malvinas, y Cameron diciendo, ¿what? I didn't this, no, I don't know. Tu inglés no suena Bueno, muy está bien. oxfordiano. Sorry. Bueno, esa es una primera parte que marcó fuertemente la posición argentina ante nosotros y ante el mundo. Una posición débil, sería. Sumisa. ¿Cómo la podríamos calificar? Una mentira internacional gravísima, mal planteada, mal hecha. Un tropiezo. Mal planteada y mal hecha, porque las mentiras en nivel internacional, en la alta geopolítica, se hacen para que funcionen. Entonces, una mentira bien hecha tendría que haber implicado un pacto con la otra parte. Por ejemplo, decirle a la otra parte, che, mira, yo voy a mentir, dame 6 meses antes de decir que hubo un error, un malentendido producto de que el inglés del presidente, ¿me entendés? Había formas político-diplomáticas de subsanar la situación. A la vez, la reacción de Inglaterra es la reacción ante un gobierno que acaba de cambiar de signo. Venimos de un gobierno que le estaba peleando. Inglaterra se encuentra con un gobierno delicadamente amable, por ser Benevolentes. benevolentes. Antes le decías espacio a un gobierno así, te estás poniendo viejo. Bueno, pero Entonces, queremos tener más riqueza en el lenguaje. Entonces, tenemos la reacción de Inglaterra. Podría haberse callado la boca. Podría haber hecho un juego diplomático, elegante, fino, metafísico. No, Inglaterra sale brutalmente a castigar, descalificatoriamente, agresivamente y con toda la contundencia de una potencia imperial al jefe de Estado de un país del tercer mundo. Esto es un signo. Esta es la primera cuestión con Malvinas, que es la cuestión cuando Macri quiere jugar a decir la otra, la equina, jamás logró que la otra parte se siente a conversar de soberanía. Yo en 5 segundos... Yo soy el dialoguista, Yo ella soy el- era la agresiva. Pero además yo conseguí en 5 segundos. Esa es la primera parte. Pero esto tiene otra cara, que es lo que vino después y que no hemos discutido suficientemente. Y es que hay muchos indicios de que Argentina haya avanzado con Inglaterra, o Inglaterra haya avanzado poniéndonos la bota a nosotros sobre acuerdos de explotación comercial en la zona del Atlántico Sur y las Islas Malvinas. Y esto hace la más compleja geopolítica de Malvinas, que es la siguiente. La guerra de Malvinas, militarmente, los tiros terminan el 14 de junio de 1982. Los tiros.
Argentina no se rinde en junio. Capitula solamente el ejército, capitula. Capitular es, vos me ganaste a las piñas, yo te entrego, yo no me rindo, yo te entrego mis armas. En el lugar de la pelea, que es allá lejos, la Fuerza Aérea siguió en guerra. Entonces yo te entrego mis fusiles allá en las islas, pero la situación de guerra contigo la mantengo. Entonces... Y poco después además se disolvió la Junta Militar, muy poco después. Entonces, en 1982 Argentina capitula. Capitula es me rindo allá y entrego mis armas, pero la situación de confronte contigo yo la sigo. La rendición la inicia el gobierno de Alfonsín a pedido de Inglaterra y la consuma Menem con lo que se llaman Acuerdos de Madrid. Son acuerdos bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña que se firman en Madrid. Estos acuerdos no son de capitulación, son de rendición incondicional. Entonces, el modelo que tenemos de rendición incondicional es el Tratado de Versalles, que firma Alemania al perder la Primera Guerra. Rendición incondicional significa, primero me desarmo. Segundo, adquiero compromisos económicos con el vencedor enormes. Tercero, me someto a una serie de pautas y leyes que me impone el vencedor. Entonces vamos a recapitular cuáles son las formas y las leyes de la rendición incondicional para saber qué es lo que hizo Mauricio. Porque ahí vamos a entender la envergadura de lo que hizo. El Tratado de Rendición Incondicional de 1989, llamado Acuerdos de Madrid, que toda la gente lo puede googlear porque están muy bien tratados en Google. Hay un estudioso de estos tratados que se llama Julio César González, es un economista, un politicólogo, que fue el secretario legal y técnico de Isabel. Él se ocupó de estudiar estos acuerdos. Acuerdos que no se ha informado al país todavía. Mediante estos acuerdos, Argentina se obliga al desmantelamiento absoluto de todas sus fuerzas armadas. Argentina, en la época de Menem, no le puede decir al país, che, firmé un acuerdo y nosotros que tenemos la potencia militar pareja con Brasil y Chile para hacer una paridad militar en América del Sur, no, a partir de ahora nosotros nos transformamos en potencia militar -0 a la vez que Chile y Brasil siguen creciendo militarmente. Pero primero, en vez de decirle esto, que si hubieran dicho esto hubiera sido un escándalo. Pero dicha condición no se cumplió. Se cumplió absolutamente. Pero el ejército argentino sigue existiendo. No. Tiene formalmente. No existe. No existe. No. O sea, ¿cómo? Ahora te explico por qué existe formalmente. O sea, la Fuerza Aérea y la Marina existen formalmente desarmados. Entonces, lo primero que hace Menem, lo empieza también Alfonsín, cuando Alfonsín empieza a vender nuestros cañones a las guerras internacionales. La mayoría de nuestra industria militar pesada, que es la artillería, la empezamos a vender. Pero como había una fábrica de explosivos, la fábrica voló en Río Segundo, vuela. A partir de ahí se inicia el desmantelamiento de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, la Fuerza Aérea queda relativamente intacta después de Malvinas, como una potencia de fuego muy grande frente a Malvinas. Entonces, lo que se hizo fue, como todos nuestros aviones de guerra eran viejos, necesitan un mantenimiento y repuestos permanentes, se los dejó morir lentamente. Se hizo eso con la Fuerza Aérea, se hizo eso con la Marina. Argentina termina Malvinas y regresa con su portaaviones intacto, más algunos barcos intactos. El portaaviones se dejó morir, fue semidesguazado y regalado a la India, falsamente desguazado, porque la India se nos dijo a nosotros
El portaaviones tiene las gomas pinchadas, El casi 9 de que no julio, el sirve. portaaviones 9 de julio, El 9 de julio. que no salió de Bahía Blanca durante... Nunca peleó. Lo deben de haber amarrado a la ciudad, la subieron a la ciudad. Entonces Argentina le vende por 3 rupias con 25 ese portaaviones a la India, se le dice al pueblo argentino, lo vendemos porque casi no sirve nada. India agarra ese portaaviones y en pocos segundos lo transforma en un excelente portaaviones de combate. O sea, se hicieron un montón de estratagemas para desmantelarnos militarmente y transformarnos. La Fuerza Aérea siguió existiendo, con aviones que no sirven, con aviones que no pueden volar. La Marina siguió existiendo, con barcos que no andan. El Ejército siguió existiendo, sin cañones, sin ametralladoras, sin munición, sin. Entonces esta es la primera condición de los acuerdos de Madrid, el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. La segunda condición es una ley que obliga a la Argentina a que cada vez que mueva tropas dentro del territorio nacional debe informarle con 2 meses de anticipación a Inglaterra. La tercera condición es que Inglaterra, que no tenía ninguna ley formal que le permita el aprovechamiento económico de esa enorme zona, a partir de ese acuerdo lo tiene. Ahí es a lo que vamos, digamos. ¿Cuál es el valor económico estratégico que tienen las Islas Malvinas para Inglaterra? Si volvemos rajando al antes de la guerra, Inglaterra en el 75, sospechando que puede haber petróleo, manda la famosa misión de Lord Shackleton, que es la que vuelve y dice, hay petróleo. Y ahí tenemos una provocación, porque en geopolítica las provocaciones son importantes. El 3 de enero de 1976, el 3 de enero es el aniversario de la usurpación británica primera. Lord Shackleton vuelve con su barco avisándole al mundo y a la Argentina que ha encontrado petróleo. El gobierno de Isabel Perón, como el barco se acerca demasiado a nuestras costas, le intima que se aparte y demás, el barco desobedece y el gobierno de Isabel Perón lo bombardea sin hundirlo. Es decir, Inglaterra en 1976 le avisa al mundo, en esa zona, aparte de pesca, la riqueza hictícola es importante. Había una alga que era muy famosa como una riqueza potencial, que era el krill. El famoso krill, que es un camaroncito chiquititito, que a veces se consigue en el mercado chino, es rico. Pero la riqueza natural... Pero los chinos desenchufan la heladera, así que no me voy a jugar a comer Mira, te invito a mi casa, vas a ver que es rico. Mercado chino. Porque tiene gusto a camarón. En realidad tiene gusto a centolla. Pero esa vendría a ser la riqueza natural, que es importante. Pero la riqueza económica enorme es en el campo del petróleo y ciertos minerales. Y la riqueza militar es que eso es una zona de tránsito interoceánica. Entonces, eso tiene un valor militar enorme. Inglaterra o la OTAN tienen el valor militar. ¿Qué es lo que hace Mauricio? Los gobiernos anteriores, Menem firma los tratados. Todos los gobiernos que vienen después no denuncian los tratados y tibiamente protestan cuando Inglaterra hace alguna explotación económica. Se dicta la famosa ley Gaucho Rivero, que es que cuando un barco que va a ir a hacer una explotación económica a Malvinas se aprovisione en puertos argentinos, los puertos argentinos le van a negar el aprovisionamiento. O sea, son medidas muy tibias, pero son medidas político-diplomáticas. En relación con el peso de la importación es como hacerle cosquillas a un rinoceronte con una pluma. Exactamente. Después del tema musical seguimos hablando ya no tanto de la respuesta militar argentina, sino de la importancia estratégica que tienen las Malvinas en el orden geopolítico mundial. Ok. Si militarmente no se puede. En principio, lo que hizo el gobierno de Macri, que no está suficientemente claro, está insinuado, es bajar los decibeles contestatarios para la explotación económica y permitirla para que sea menos conflictiva para ellos. Sí. Entonces,
Vos sabéis que a veces se dice insistentemente que los pueblos que no le dan bolilla a su historia están condenadas a repetir. están condenados a repetirlo. Pero no es a cualquier historia, porque a lo mejor vos de la evolución de tu sistema linfático no sabes nada. De las transformaciones... Todo en mi sistema linfático, no. No. Justo. De las transformaciones de los mosquitos en la Mesopotamia, tampoco. Entonces el asunto es ¿qué historia? O sea, aquellas cuestiones de la historia que hacen a nuestro desarrollo esencial. Entonces, en este caso, las cuestiones que hacen a la relación de la historia con Malvinas y con esa enorme zona no son cualquier pavada. Entonces, saber que Argentina ha firmado un tratado de rendición incondicional y que ese saber quede reducido a un grupete de especialistas condena a la totalidad del pueblo argentino a la ignorancia, pero el término saber tiene que ser estricto. La absoluta totalidad de nuestra clase política sabe de la existencia de estos tratados. El abanico absoluto de nuestra clase periodística, la poderosa, sabe de la existencia de estos tratados. Entonces, nosotros acá tenemos la existencia de un tratado. ¿Y por qué se lo esconde? Porque sería generar un conflicto con Gran Bretaña. No, sería generar un conflicto contra interno. con nosotros mismos primero. ¿Cómo estuvimos ocultando esto durante tantos años? Porque, por ejemplo, una cosa es decirle a la población, ¿vos en qué año naciste? 89, justo. 89. Bueno, naciste en la posguerra. Entonces, y casualmente en el 80. Una cosa es decirte a vos, mira, tu país está desmantelado militarmente, está indefenso militarmente. Tu país no aguanta una guerra con Chile de 5 minutos porque, después de Malvinas, tu país ha sido forzado y se ha sometido a una desmantelación absoluta de su fuerza armada. Y otra cosa es decirte, ¿sabes por qué no tenemos armas nosotros? Porque resulta que nuestros militares son unos jodidos asesinos, entonces conviene que no tengan armas por las dudas de que la vuelvan a usar otra vez contra la gente. Sin meternos en esa cuestión estrictamente, pero la realidad es que el ejército argentino ¿estaba más preparado para la guerra interna o tenía alguna actitud para enfrentarse con una potencia externa? Mirá, nos metemos en el tema militar estricto de Malvinas, porque ahí también hay macanazos gigantescos. La primera cuestión es, vamos a hablar del punto de vista militar estricto, porque Malvinas es una guerra que no se ha aclarado a la población qué pasó militarmente. Se ha dicho una fábula para asustar niños. Resulta que un militar borracho, por una cuestión oportunista, desaprensivamente, alocadamente, alcohólicamente, nos metió en una guerra disparatada y cómo no íbamos a perder contra una potencia como Inglaterra. Eso es falso aproximadamente nada más que en el 99,99%. La primera pregunta es ¿contra quién peleó Argentina? En la escuela primaria nos dicen que peleó contra Inglaterra. Argentina no peleó contra Inglaterra. Desde el punto de vista militar, las armas que decidieron la mayoría de la guerra son norteamericanas. Argentina peleó militarmente contra Estados Unidos, contra Inglaterra, contra la OTAN y contra Chile. Entonces vamos a ver... Diciendo contra la OTAN resumís todo. Bueno, está bien, pero vamos a verlo desde el punto de vista militar propiamente dicho, porque eso aclara las cosas. Primero, ¿qué guerra nos hizo Chile? La primera operación militar que hizo Chile, acordate que nosotros veníamos de un conato de guerra en 1978. O sea, veníamos de haber llegado casi a las piñas. Entonces, Chile, y algún día vamos a hablar de esto, a través de la historia, ha tenido actitudes de usurpación territorial sobre la Argentina graves y de confrontación militar graves que tampoco se explican con claridad. A pesar de que Chile y la Argentina en ese momento, los gobiernos militares respondían al mismo norte. Así es.
Pero cuando Bojar dijo que Chile tuvo intromisiones sobre el territorio argentino, ¿se refería a episodios que vienen de finales del siglo XIX, principios del siglo XX? El último, el más reciente, es el episodio llamado de Laguna del Desierto. ¿Cuándo fue eso? Y eso es principios de los 1900. Es lo que dije yo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Tenés razón. Hubo un incidente muy fuerte durante el gobierno de Ilia también con Chile, pero que yo recuerdo no mucho más. Bueno, la primera operación militar que hace Chile, porque las guerras tienen varias armas. Un arma esencial es lo que se llama guerra de inteligencia. Chile, que venía de casi estar a las piñas con nosotros, manda señales de inteligencia de que va a usar la guerra de Malvinas para una invasión. Eso obliga a la Argentina a dejar una cantidad importante de batallones especializados en pelear con Chile. Entonces, Argentina, como tropa de infantería especializada, manda 2 batallones. El Regimiento de Infantería Mecanizada 25 de Comodoro Rivadavia, al mando de Señaldín, tropa especializada en pelear en la zona. Y el Batallón de Infantería de Marina 5, conducido por Robacio, tropa especializada en pelear en el frío. Porque hay que dejar los mejores batallones especializados por un arma de inteligencia que usa Chile. La segunda arma que usa Chile. Estados Unidos tiene aviones de transporte militares superiores a nuestro Hércules, que se llaman Galaxy. Estados Unidos, con aviones Galaxy, manda helicópteros Sea-King desarmados a Chile. En Chile hay tropas comandos del SAS que utilizan esos helicópteros. En el primer ataque continental que se hace en Argentina, se llama Operación Plan Def, Budín de Ciruela, que está en internet. Mediante esa operación, recuerden ustedes que las armas más poderosas argentinas, los aviones de guerra, los teníamos en aeropuertos de Río Grande. La mayor cantidad de nafta aérea argentina la tenía todo, teníamos nuestras grandes armas en el sur. Entonces, Inglaterra intenta un ataque a esas zonas con comandos. Uno de esos